vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es Pablo Gómez Mont Landerreche, socio de Riquelme, Sirasi y Gómez Mont. Realizó sus estudios en la prestigiosa Escuela Libre de Derecho. Su tesis fue motivo de mención especial durante el desahogo de su examen profesional. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha participado en el curso de litigación organizado por California Western School of Law. Antes de participar en el despacho, trabajó en García Alcocer Abogados, firma especializada en litigio civil y mercantil, en el séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal y en la oficina de la Ciudad de México de Baker & McKenzie en el área de Derecho Bancario y Financiero. Colabora en la firma desde el año 2008 hasta su inclusión como socio en la misma en el año 2012. Es socio encargado del área de litigio penal. Participa como profesor adjunto en las cátedras de Procesal Penal de la Universidad Panamericana, Derecho Penal y Clínica de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Es miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, además de ser coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados. Muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos. Me tocó una labor muy difícil. Si de por sí venía al INACIPE a platicar con ustedes, ya representa un reto hacerlo después de las exposiciones de estos expertos. Además de reto, genera un nerviosismo adicional. Muchas gracias al INACIPE por prestar el foro y por prestar las condiciones para desarrollar este tipo de eventos. Yo estoy convencido que la construcción y mejora del sistema de justicia está en el diálogo y debate que hacemos día a día. Y este tipo de foros son precisamente los que dan la gasolina para que eso suceda. Igualmente a USAID por desde hace años invertir esfuerzos y recursos en nuestro país para lograr la mejora del sistema de justicia a nivel global en nuestro país. Y finalmente a Reinserta por supuesto por invitarme, pero además porque día a día a lo lejos y a lo cerca veo que hace una labor enorme, monumental, para mejorar las condiciones sociales, culturales y jurídicas de nuestro país. Tengo el gusto de que varios familiares míos colaboran directamente con Reinserta y veo el desgaste que eso implica, pero también nos ayuda a todos a concientizarnos, a humanizar lo que hacemos y por eso es que agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo quería platicarles un poco de mi experiencia como litigante, de lo que está sucediendo, de lo que estoy viendo en la calle, de lo que sucede en términos de la mediación como un instrumento para acceder a la justicia restaurativa. Para hablar de eso, creo que es bien importante distinguir los distintos tipos de justicia que existen para que veamos lo importante de la justicia restaurativa. Ya escuchamos la definición y de ahí derivamos que es sumamente importante. Sin embargo, es todavía más importante conocer qué otros tipos de justicia han existido y cómo han evolucionado para que ahora hablemos de justicia restaurativa. Tenemos como antecedentes la justicia retributiva, ¿no? Tenemos también la justicia rehabilitadora y finalmente la justicia restaurativa. Cada una de ellas tiene un objetivo de estudio específico. La retributiva ve el crimen, la rehabilitadora ve al delincuente y la restaurativa ve la reconstrucción del tejido social. Entonces, desde ahí empezamos a identificar la importancia que tiene la justicia restaurativa en términos de justicia. Además, cada una de ellas depende de instrumentos o métodos distintos. La retributiva, el enfoque que se va a dar o cómo se va a buscar atender esa justicia es a través de la sanción. Cómo inhibimos al delincuente sancionándolo. Y sancionándolo a él, en lo particular, vamos a prevenir en lo general que otros lo hagan. La rehabilitadora con el tratamiento. Entonces se humaniza en alguna parte o evoluciona a un concepto más humano el que al delincuente se le dará un tratamiento para rehabilitarlo en la sociedad. Y finalmente, la restaurativa. ¿Cuál es el instrumento fundamental de la restaurativa? El diálogo. El diálogo, y ahí es donde viene de suma importancia los mecanismos alternos de solución de controversias, como lo es la mediación. Antes que nada, creo que sí es importante distinguir, o por lo menos en mi consideración, no es lo mismo mediación o mecanismos alternos de solución de conflictos con justicia restaurativa. Inclusive puede coexistir la justicia restaurativa en un procedimiento en donde se desahogue el conflicto a través de las vías judiciales y se llega a las consecuencias finales del litigio.
La doctora hizo favor de explicarlo con mucho más elegancia, pero finalmente los mecanismos alternos lo que buscan es evitar que se judicialicen las cosas. ¿Qué es la mediación? Identificando esto, ¿qué es la mediación y por qué es importante respecto a la justicia restaurativa? La mediación es un mecanismo alterno de solución de conflictos, es un mecanismo autocompositivo y eso tiene suma importancia para la justicia restaurativa. El hecho de que sea autocompositivo implica que las partes que están involucradas en el conflicto son los que van a dar solución por ellos solos en el conflicto. Y aquí, en términos de justicia restaurativa, esto empieza a tener una trascendencia adicional. En el proceso de mediación, como mecanismo alterno de solución de conflictos, como ya se explicó previamente, primero debe haber unas sesiones en donde el facilitador, entre otras cosas, debe de identificar cuál es la problemática. Uno no puede ayudar a solucionar un conflicto si no entiende de antemano de qué se trata el problema. No se trata nada más de decir, usted está enojado, él está triste, o usted está en un problema de prisión, y la otra persona está ofendida, ¿por qué no paga una cantidad de dinero? Eso no soluciona ningún problema. Y eso también deja entrever que la justicia restaurativa es más que repararle el daño a la víctima, más que reparar el daño a la sociedad. La justicia restaurativa también es en beneficio del infractor. Entonces, por eso es bien importante el entendimiento del problema. Y en ese entendimiento del problema me llamó mucho la atención en pláticas previas, algo que como abogado yo había distanciado mucho y agradezco a las expositoras que vinieron del extranjero a platicarnos de esto, pero el fenómeno o el origen o el trauma como origen de la delincuencia. Entonces, en la mediación tenemos que empezar a identificar que ese trauma es un factor específico para lograr diálogo. Ya que se logra diálogo y se identifica el problema, se puede construir una solución. En la identificación del problema, a mi parecer es muy importante que el infractor también identifique o concientice su responsabilidad en el problema y las causas que generó, no como una cuestión de reconocimiento de culpabilidad, completamente de acuerdo. Sin embargo, si hubo una infracción, para que esto no suceda otra vez, es importante que en ese proceso se concientice a la persona que el daño provocado tuvo consecuencias. Esto inclusive va a ayudar a que hacia afuera, respecto al mismo conflicto, las partes estén conscientes de que lo que uno hace trasciende, pero a su vez a la sociedad o a la comunidad le va a permitir sensibilizar que uno no puede hacerse justicia por propia mano o que el actuar de una persona tiene consecuencias relevantes. Entonces, el generar esa conciencia y que esa conciencia se duplique de voz en voz es sumamente importante para que la mediación sea un mecanismo eficiente para lograr la justicia restaurativa. ¿Y por qué esta distinción o por qué parto de la premisa de que la mediación no necesariamente es justicia restaurativa? Porque la mediación como mecanismo legal puede únicamente resolver un conflicto entre dos individuos, malamente resolverlos, sin duda, o puede hacer un excelente trabajo y resolver o restaurar el tejido social. Y es lo que busca la justicia restaurativa. Si optamos por nada más resolver el conflicto, pues bastaría que el posible infractor haga un pago a la víctima directamente. Eso no nos ayuda como sociedad, ayuda en apariencia a resolver ese pequeño problema en específico. Lo que se debe de procurar en esta mediación es precisamente identificar cómo esta persona va a regresar a la sociedad, cómo vamos a evitar a futuro que esto incida y cómo vamos a generar esa sensación de que estos mecanismos ayudan a restaurar el tejido social y no solo a la persona. Esto implica también algunas otras reflexiones como sociedad. En el litigio y en el público en general hemos encontrado una resistencia natural a nuestra evolución de sistema judicial. Los medios de comunicación han sido sumamente críticos con los operadores del sistema de justicia. La mala información que hay sobre las medidas cautelares, que también tiene importancia en los procedimientos de adolescentes en conflicto con la ley, han generado sentimiento de impunidad, sentimiento de inseguridad en la sociedad. Y eso está impidiendo que podamos construir el sistema de justicia. Entonces, además de estas reflexiones, me gustaría hacerles la invitación a que demos fe y que aportemos nuestro granito de arena que el sistema de justicia, tanto
general nacional como el de adolescentes se entienda, hagamos la labor de explicarlo y en el día a día de operarlo también generemos las condiciones para lograr esta justicia restaurativa. Que eso tiene un punto en particular respecto a los litigantes. Los litigantes, por cultura, no nos gusta la mediación. Los litigantes corremos de la mediación, son malos para el negocio la mediación, o al menos así lo concebimos, y eso ha generado que haya resistencia a la mediación, inclusive ha generado problemáticas en la regulación de la mediación. La Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias tiene un supuesto específico en donde el abogado de las partes puede estar presente, pero no puede ni abrir la boca. La verdad es que una persona se acerca a un abogado por cuestión de confianza, y esa confianza no debería de ser impedimento para que construyan la mejor solución jurídica. Pero como se identifica que en el medio contaminamos los acuerdos porque queremos cobrar por lo que se logra en el acuerdo, no estamos poniendo nuestro granito de arena en la justicia restaurativa. Entonces, mi invitación va en ese sentido. Hagamos ese esfuerzo también nosotros como operadores del sistema. Y también, en esa lógica, a conocer y optar por estos mecanismos. Conocerlos y buscar su mejor desahogo. En la operación de estos mecanismos, yo he identificado, y creo que operan y funcionan muy bien, pero he identificado algunos problemas que me gustaría que en este foro se platicaran un poquito para solucionarlos. Yo estoy confiado de que sí van a mejorar la justicia, y mejorando la justicia vamos a mejorar la sociedad, vamos a combatir la impunidad y vamos a agotar la inseguridad. Algunos de estos puntos se los platico muy concretos, ya los platicé algunos de ellos. Hay una cantidad importante de normatividad alrededor de los mecanismos alternos de solución de controversias, inclusive se contraponen. La misma de los adolescentes tiene supuestos de procedencia distintos a la nacional, inclusive, como lo comentaba la doctora Solini, hay supuestos en donde en términos de la nacional puede ser procedente el mecanismo, pero no en la de adolescentes, y eso lo deja en un momento disparejo respecto del nacional. Hay poca flexibilidad, no hay capacitación adecuada, habrá muchos funcionarios que sí, pero en general los capacitadores atienden un manual, un libro. La mediación requiere flexibilidad. Nos han tocado asuntos en donde uno acude voluntariamente a la mediación y por la falta de una coma en el oficio lo regresan al Ministerio Público. Con las partes ya ahí presentes, ese desgaste inhibe acudir a los mecanismos de solución de controversias. Básicamente, esas son las reflexiones que yo quería platicar con ustedes y nuevamente agradecer la invitación a este foro y con estos expositores y pedirles nuevamente que hagamos de nuestro esfuerzo para identificar, conocer y entender el concepto de justicia restaurativa para llevarla a cabo de manera eficaz en el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me parece fundamental destacar la labor de los postulantes como operadores jurídicos para poder impulsar y para poder hacer realidad todos estos mecanismos de la justicia restaurativa. También, bueno, destacar esta parte de que nosotros como postulantes y todos los operadores en general tenemos la obligación de hacer que la justicia restaurativa sea tal que no nos dé la sensación de que se genere impunidad en la impartición de justicia, ¿no?